Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Les damos las gracias, la bienvenida y esperamos que este programa, que tiene un tema muy interesante, muy importante que ustedes nos han pedido, sea de bendición para todos ustedes. Así que arranquemos. Hola, buenas noches para todos, Dios les bendiga, les damos un saludo caluroso, les damos la bienvenida a este contenido que se llama Cheo y Vivi, como bien lo dijiste tú. Estamos muy contentos de volver, llevamos ya un tiempo largo, así que hoy es de esos programas especiales donde queremos que nos sientan cerca, queremos sentirlos cerca, por eso queremos que nos dejen sus saludos. Nosotros siempre cuando terminamos el programa leemos cada uno de los comentarios y estamos pendientes siempre para responder a cada una de las inquietudes que ustedes nos puedan hacer referente a los temas. Hola amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, agradecida con Papito Dios por estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esperando que este tema de hoy sea muy productivo, sea un programa donde nos abra nuestra mente, nuestro conocimiento, pero sobre todo siento yo que estos programas hacen que afirmemos más nuestra fe en Jesucristo y eso me hace muy feliz. Entonces, pues recargados nuevamente regresando aquí con estos episodios donde hemos estado hablando de verdad o engaño, donde hemos estado hablando de sectas, de religiones. Nos hemos dedicado mucho a esto, pero muchos lo han pedido. Y hoy justamente traemos un programa bien importante que nos lo pidieron mucho sobre una religión, podríamos decir que casi que nueva, más bien reciente, en donde hay muchas preguntas y se preguntan, pero esto por qué está aquí, o ven tal vez una iglesia que se llama así y se preguntan esto de qué se trata. Así que hoy vamos a hablar acerca de la cienciología. Así es. Bueno, y yo creo que antes es bueno recordarle a todos los que se están conectando por primera vez nuestras redes sociales y dónde pueden encontrar nuestro contenido. De acuerdo. Porque seguramente muchos dicen hoy los veo por primera vez, está chévere. No sé quiénes son. No sé quiénes son. Bueno, ya te damos la respuesta donde nos puedes encontrar, pero debemos decir que esta es la continuación de una serie de temas que hemos venido tocando. Justamente quisimos profundizar un poco con todo el tema de la religión, de las sectas, cómo podemos identificarlas. También queremos que ustedes conozcan algunas de estas religiones o de estas sectas para que usted de una forma apologética pueda defender su fe. Exacto. Que usted también sepa dónde está, por qué somos los cristianos tan perseguidos y cómo nosotros podemos estudiar todas estas corrientes a través de la Biblia. Sobre todo, pienso yo que nos ayuda mucho a tener cuidado con muchas posturas que empiezan a salir e incluso dentro del cristianismo que pueden llegar a ser confusas y nos pueden hacer irnos por otros caminos. Entonces es muy importante que todos conozcamos la palabra, conozcamos en qué creemos, quién es Dios para nosotros y así no permitir que nada nos desvíe. Y fíjate que uno de los programas pasados hablaba sobre el ecumenismo, ¿cierto? Uh-huh. Y este es un concepto que aparentemente es bastante global, pero algo que me llama la atención es que cuando estudiamos cada una de las religiones o las sectas falsas, Uh-huh. nosotros comenzamos a darnos cuenta que ese concepto ecuménico es muy importante porque en un comienzo, como es en este caso de la cienciología, parece que son compatibles con las doctrinas cristianas. Exacto. Vamos a ver qué tan cierto esto es. Así que bueno, antes de continuar y entrar ya en materia, ¿qué te parece si nos recuerdas nuestras redes sociales, donde pueden encontrar este contenido? Y pues bueno, invitarlos a todos. Así es, bueno, aquí van a aparecer nuestras redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Instagram, ahí nos pueden seguir, estamos subiendo varios contenidos, sobre todo en Instagram, donde usted puede mirar
Contenidos muy cortos. Saben que Instagram es una red de cosas muy cortas, muy concretas. Ahí nos pueden seguir. Y recuerden que este podcast no solamente está en YouTube, sino que también está en Spotify en un formato de audio donde ustedes van a poder escucharlo en el carro, en la casa, mientras uno hace oficio, mientras uno está haciendo alguna otra actividad que no le permite ver. Bueno, nos pueden escuchar, pueden repetir el seriado. Tenemos todas nuestras seriados, nuestras temporadas que son un montón desde el 2021 casi, pueden encontrar todo ahí en Spotify. Así es, bueno. Y como la idea es empezar y ya entrar en materia, ¿qué te parece si comenzamos entregándole este tiempo a Dios y comenzamos orando? Así es, entonces allí donde están, por favor cierren sus ojos, vamos a decirle: Señor, gracias Padre amado por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, de poder estar aprendiendo más tu palabra, Señor, de poder servirte por medio de Sí, este Señor contenido, Dios. Señor. Hoy ponemos en tus manos nuestras palabras, nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús para que seas tú quien nos hable, quien nos revele, quien nos muestre el verdadero camino, como dice tu palabra. El único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo, y a eso le estamos apuntando, a que muchos podamos conocer más tu palabra y así defender nuestra fe, no sin aras de atacar a otros, sino todo lo contrario, de llevarlo hacia tus pies, de llevarlo hacia tu presencia. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de la cienciología. Y antes quisiera preguntarles a todos los que nos ven si han escuchado alguna vez sobre la cienciología. De Sí. un tiempo acá, este concepto comenzó a ser bastante popular. La cienciología ha sido una de las religiones que en los Estados Unidos más ha crecido. Uh-huh. Desafortunadamente, ha sido una de las fuentes doctrinales, si se quiere, filosóficas, humanas, que más han atraído personas alrededor del mundo occidental. Así como nosotros hace un tiempo nos tomábamos, justamente, valga la redundancia, el tiempo para revisar todas las estadísticas a nivel mundial de cómo estaban creciendo las distintas religiones en el mundo, encontrábamos que en el mundo occidental y en el mundo árabe, Uh-huh. el Islam y la religión de los musulmanes estaba tomándose prácticamente varios países. Son religiones que crecen rápidamente. Uh-huh. Pues bien, en los Estados Unidos propiamente, en la última década, una de las religiones que más creció fue la cienciología. Así es. Así que yo quiero preguntarles, y si quiere, para que usted pueda participar y hacer esto un poco más interactivo, déjenos en sus comentarios ahí qué es lo que usted ha escuchado de la cienciología. Si alguna vez han visto una iglesia de estas, de hecho, nosotros ahorita estamos en la ciudad de Bogotá y acá hay un edificio en el norte de Bogotá que dice Scienceology, creo que se dice así, cienciología, y es dedicado a esto. Y uno le causa curiosidad, bueno, ¿qué será esto? Porque suena muy a ciencia. ¿Y esto de qué se trata? Sí, y eso que tú dices se replica en muchas ciudades, sobre todo en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, que Uh-huh. es donde justamente está la cuna De hecho, de esta sí. religión. Justamente en todo el downtown, en todo el centro de la ciudad, usted se va a encontrar con un templo gigante. Sí. Alrededor hay muchos hospitales, muchos lugares que son bastante como Uh-huh. de interés público, pero el edificio más grande y el que más es visible en esta ciudad es el de la cienciología. Sí, de hecho nosotros hace unos años tuvimos la oportunidad de estar allí, en Los Ángeles, y fue impactante verlo porque es algo bastante grande, bastante notorio, y causa mucha curiosidad porque es todo un establecimiento donde no solamente es una iglesia como uno la entiende, sino tiene una cantidad de edificios alrededor y de cosas que uno le causa curiosidad. Bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Y por qué nació esto? ¿Y de dónde es? Entonces, Sí, ahora solamente para decir y darte apertura, porque quiero y sé el esfuerzo que vas a hacer, es dar de pronto hacer una advertencia. La cienciología es una religión que resumirla en una hora resulta bastante difícil. Entonces, si de pronto usted ve que hay documentales enteros, porque, a ver,
Ahora que nosotros contextualicemos qué es esta religión, en qué creen, quién fue su fundador, cómo es el sistema de creencias, por qué no solamente a nivel cristiano, sino incluso a nivel público, esta religión ha causado mucho revuelo, se han creado justamente muchas organizaciones para defender a las personas que intentan salir huyendo de esta secta. Quisiéramos entonces de pronto hacer esta advertencia porque vamos a hacer un resumen de lo que es toda la cienciología a través de la Biblia. No, y nos interesa hacer un resumen muy concreto de cosas muy puntuales en las que ellos creen, perdón, y con las cuales nosotros la contrarrestamos con la Biblia. Entonces, básicamente el programa es esto. Como dice mi esposo y tiene toda la razón, si usted quiere saber más sobre la cienciología, usted va a encontrar una cantidad de documentales dedicados a esto, porque en muchos países se ha intentado erradicar o callar esta religión, porque ha causado bastantes problemas. Entonces usted puede encontrar mucha información. Pero vamos a ir, digamos que al grano de lo que es y de lo que ellos promueven. Justamente lo que vamos a leer a continuación es sacado de su propia página oficial, donde si usted entra a cualquier iglesia cristiana, católica, bueno, hay páginas oficiales en donde ellos escriben ¿cuáles son sus principios, sus creencias, pues para que usted sepa, bueno, esto de qué se trata. Entonces, según la página oficial, dice que es una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno, de la relación de uno consigo mismo, con la familia, los grupos, la humanidad, todas las formas de vida, el universo material, el universo espiritual y con el Ser Supremo. O sea, básicamente es como una guía que ellos invitan a la gente para que tengan y se transporten o transiten más bien a encontrar como ese estado en donde puedan tener una relación completa espiritual con todo, ¿sí? Básicamente es eso. Ellos se dirigen al espíritu, no al cuerpo ni a la mente. Ellos lo afirman así, nos dirigimos al espíritu y cree que el hombre es mucho más que un producto de su entorno y de sus genes. O sea, no es solamente un ser ahí puesto, sino que ellos creen que eso va mucho más allá de la misma esencia del hombre. ¿Cuáles son sus principios? Que esto me causa mucha curiosidad. Dice que el hombre es un ser espiritual inmortal. Creen en esto. Dice que su experiencia o su vida va más allá de una sola. Es decir, que creen en algo que nosotros no creemos, que es en la reencarnación. Eso lo tienen ellos como un principio. También dice que sus capacidades o la capacidad del ser humano es ilimitada. Aun cuando en la actualidad de pronto no se dé cuenta, creen que el ser humano, si logra alcanzar como esa dimensión, sus capacidades son completamente ilimitadas. Y sostiene que el hombre es básicamente bueno, o sea que en él no hay maldad. Digamos que voy a dejar hasta ahí porque hay muchas más cosas que vamos a mencionar. O si quieres menciono lo último que dicen ellos. Si quieres, demos un espacio para de pronto hablar un poco de su historia, quién fue el fundador, desde cuándo viene. Es muy interesante ver por qué muchas personas que han estudiado la cienciología como un fenómeno social, por qué la consideran ilegítima. Y la consideran ilegítima porque la historia de su fundador, el señor Ron Hubbard, no sé si lo estoy diciendo bien. Ronald Hubbard, me perdonarán el inglés. Este señor tiene un pasado muy interesante. Uh-huh. Antes de entrar ya a la parte de su vida donde él escribe todos estos principios que van a dar como resultado la cienciología, pues él tiene una historia bastante particular. Él nació en 1911, uh-huh. Fue un hombre, nació en los Estados Unidos. Este hombre pues viene de una familia clase media, su padre era un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Lógicamente él siempre estuvo muy metido en muchos
aspectos propios de lo que era la labor de su padre. Él nace en 1911, creo que esta fecha hay que tenerla muy en cuenta porque algunos confunden la fecha del nacimiento de su fundador con la fecha de la fundación de esta secta en 1950. Sucede que viene la Primera Guerra Mundial, él en este tiempo se dedica a estudiar por un tiempo limitado ingeniería civil. ¿El desertas que Él se dice? deserta de la Ujú. universidad porque se da cuenta que lo suyo propiamente era otro campo. Luego viene la Segunda Guerra Mundial en la cual él participa ya activamente en el ejército de los Estados Unidos. Cuando se acaba la guerra, él se vuelve escritor de ciencia ficción. Ajá. Son muchas cosas que a través de los años él pudo recaudar y ver para dar inicio a todo lo que iba a ser su vida como escritor. Sin lugar a dudas, yo creo que el primer objetivo que él tuvo en su vida fue ser un escritor de ciencia ficción, una novela que estaba muy distante de ser real. Ahora bien, todo lo que él escribió es el resumen o el cúmulo de muchas doctrinas, de conocimientos humanos que ya habían sido estudiados. Él escribe mucho en torno sobre el universo cósmico. Él comienza a llevar un conocimiento sobre todo el tema del universo, sobre la vida más allá del planeta Tierra. Comienza también a mezclar un poco de los conocimientos psiquiátricos y todo esto comienza a ser una fórmula para él magistral para crear luego los principios en el año 1950 de lo que es la cienciología, lo que hoy conocemos como la cienciología. ¿Por qué me parece interesante hablar un poco de esto? Porque esta religión en particular tiene una característica y es que todas las personas que no son cristianas de cualquier credo, incluso personas que puedan identificarse como ateas, que quieran de alguna manera hacer una crítica a este movimiento, se darán cuenta que su origen es un origen ficticio. No, hay algo también muy importante que rescatar. Este hombre, a lo largo de su carrera ya como escritor, publica muchísimos artículos, pero hubo algo muy, muy interesante y muy puntual que sucedió y es que escribió un libro que se llamaba Dianética, o en inglés Dianetic, Ujú. supongo. Y este libro, tal y como dice ahí, es un libro, digamos, que se enfoca en la salud mental, pero de otra forma. Por eso muchos psiquiatras y psicólogos están en total contra de los métodos que utiliza La la iglesia, cienciología. la Ujú. cienciología, porque ahorita vamos a hablar de eso, para tratar o para trabajar con sus feligreses. Y este libro fue el más vendido en los Estados Unidos. Fue algo que impactó tanto que, como tú dices, le dio pie a poder crear esta iglesia. Y de hecho la primera iglesia que se funda o surge es en Los Ángeles, la que estábamos hablando, Ujú. que es la principal, que fue en el año 1954. Y fíjate, solamente agrego Ah, para bueno, cerrar este él tema. muere en el 1986, para que Ajá. sepan, él ya no está, ya muere y otra Pero persona está encargada. fíjate por qué las personas que estudian la cienciología la consideran una religión o una secta ilegítima. Y al final diremos cuál es nuestro concepto, porque acá hay muchas personas que no hay una unanimidad sobre si es una religión o es considerada una secta. Nosotros ya en unos minutos seguramente vamos a decir lo que es este movimiento para nosotros. Sin embargo, muchos consideran ilegítimo porque ese señor, este fundador, el señor Hubbard, eh, era considerado digamos que en la sociedad allá en Los Ángeles, en su ciudad, él se vuelve una persona muy importante, una persona muy adinerada, a causa de todos los libros que pues él comenzó a escribir y a vender, como dices tú, este libro de la Dianética fue uno de los más vendidos. En ese momento, antes de él crear la cienciología como religión, él ya era considerado dentro de las sectas Illuminati. Era considerado una persona que hacía parte de estos movimientos sectarios. Entonces, para muchos es ilegítimo porque finalmente él crea una religión
en la cual él no creía porque él pertenecía a grupos diferentes a los que él había creado. Exacto. Hay algo que me pareció muy, muy interesante de lo que yo les explicaba, que leímos detenidamente la página oficial de la Cienciología y en parte de sus principios, que es algo que obviamente nosotros ahorita debatiremos con la palabra, dice que la salvación espiritual depende de nosotros mismos. O sea, tu salvación espiritual depende de ti y la mía depende de mí. También depende de sus semejantes y también depende de lograr una hermandad con el universo. O sea, todo lo conduce hacia unas nuevas dimensiones, si se puede llamar así. Dice en la misma página que no es una religión dogmática en la que a alguien se le pide que crea algo por fe solamente. O sea, no se te pide que creas en algo, sino que es todo lo contrario, que descubre por sí mismo que los principios de la cienciología son verdaderos, aplicados y observando o experimentando los resultados. Es decir, le da vida libre al ser humano a que vaya, experimente, mire y se dé cuenta de que esto es una verdad, según ellos. Y una frase con la que terminan ellos su página dice: verdadera ilustración espiritual y libertad es la meta final de la cienciología. Este es como el fundamento doctrinal, si se puede llamar así, de lo que ellos creen. Ahora vamos a, más adelante, si tú vas a decir algo, pero vamos a hablar acerca de otros portales, otras investigaciones acerca de la cienciología, qué dicen ellos y cómo toman esta creencia. Sí, claro. Ahora, quiero hacer hincapié porque seguramente si pudiéramos leer todos los comentarios que ustedes nos están haciendo sobre lo que saben de la cienciología, muchos dirán que es la religión de los famosos. Total, es que en Hollywood esto, pues mira la época en que se creó, ¿no? Donde el auge del cine también estaba. Y muchos famosos que ahora vemos en la actualidad hacen parte de esta religión y la profesan y la... Y, bueno. que han marcado décadas en el mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, lógicamente, se vuelven personas que son muy influenciables y, lógicamente, Los Ángeles es una de las ciudades donde está la industria del cine que tiene la capacidad de llegar a todo el mundo. Entonces, lógicamente, que un actor como, por ejemplo, John Travolta, que marcó todas las décadas del 70, 80, 90, ¿sí? Como una de las personas o uno de los actores que más vendía en el cine, que luego le diera relevo a un Tom Cruise que lógicamente marcó la época del 90, de los 2000, que aún hoy sigue muy vigente, pues lógicamente han hecho que muchas personas pongan su mirada en esto. Y les cause curiosidad y hasta puedan llegar a profesarlo, ¿no? Claro, y también me parece importante decir que toda esta decadencia que promueven todas estas falsas religiones se ve reflejada en la sociedad. Cuando uno mira el mapa de los Estados Unidos es un país separado por estados y hoy más que nunca se siente esos estados que tristemente, yo no quiero meterme en temas políticos, pero tristemente tienen ya muy marcado cuáles son sus ideologías, ¿no? Entonces, los estados que son demócratas, en su gran mayoría, pues son estados que son muy liberales, si se quiere, con corrientes progresistas, que vienen muchos de estos movimientos, ¿no? Y Los Ángeles hace parte del estado de California, justamente. Se promueven muchas cosas, muchas ideas que van en contra de los principios bíblicos y de nuestra doctrina cristiana. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que en los Estados Unidos estas religiones tienen en el Estado un gran aliado porque promueven muchas cosas que lógicamente al Estado les sirven, porque les ayudan a promover muchas cosas, pues entendemos cómo es que hay un crecimiento tan grande de esta religión. Entonces, lo cierto es que muchos famosos se han adherido a esto, pero también son muchas las personas famosas y no famosas que han pertenecido a esta religión y que han querido salir y que lógicamente han encontrado muchas dificultades que también veremos. Por eso hemos encontrado muchas definiciones o muchos conceptos diferentes hechos ya no por personas que hacen parte de la cienciología como tal. Estos días que estábamos estudiando este tema y como entramos a la página oficial de ellos, en la parte superior de la página hay muchos videos en donde ellos muestran como
bueno, sus creencias, pero también muestran como sus pasos a seguir para tú ser parte de esta religión. Me causó mucha curiosidad cuando vimos acerca de algo de un tema que se llama auditación. Y yo ve esto, que esto es muy raro. Otra que era purificación y una cantidad de términos que ahí es donde nosotros dijimos, bueno, no vamos a verlo de acá. Ya vimos cómo ellos se muestran, ahora veámoslo por otro punto de vista. Y hay una investigación que nos decía estas definiciones. Esta definición que dice, es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad. Los miembros de esta religión se someten a un proceso llamado auditación. Y póngale mucho cuidado porque las personas que, por ejemplo, en Bogotá, en algún momento tuve la oportunidad de caminar al frente del edificio de ellos. Es un edificio que queda en la 100, bastante concurrido, grande, y ellos de entrada no tienen volantes, no tienen nada, solamente un letrero gigante, unas ventanas muy grandes y muchos videos que te colocan a ti como para que las personas que estén interesadas entren, y no hay personas que les hablan, simplemente miran un video y como que a través de todo esto comienza ese proceso que ellos llaman auditación. ¿Qué es esto? Es un proceso para encontrar las fuentes de ese trauma. Comienzan a revivir esos momentos que cada persona ha vivido. Cuando ya logran, entre comillas, resolver muchos de esos traumas, comienzan a meterse incluso con traumas de vidas pasadas. Recuerden que ellos creen en la reencarnación. Entonces, esto lo hacen con el objetivo de lograr llegar a un estudio espiritual llamado clear, en inglés, clear. Que en español es claro o limpio. Entonces ellos quieren como, de alguna manera, sanar, según ellos, todos los traumas para que tú puedas llegar como a ese estado que se llama clear. Entonces, son conceptos con los cuales queremos que usted pueda entender, con los que ellos comienzan a trabajar, ¿no? Entonces ellos comienzan a promover. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, que sé que tienes muy claro esto. ¿Qué sucede con las personas que de alguna manera llegan invitados o no sé, algún día llegaron, caminaron, vieron y quisieron experimentar entrar a este lugar, a una de estas iglesias o a estos centros, porque no son iglesias, de estos centros, y son personas que tienen otra religión? ¿Qué dicen ellos sobre esto? Bueno, en la página oficial, si tú lees detenidamente, ellos no afirman que tengan ningún problema con que tú creas en algo. Sin embargo, cuando tú entras a uno de estos lugares, te darás cuenta que primero es una biblioteca gigante donde encuentras libros para todo, para mamás, hijos, padres, esposos, de todo encuentras, pero todo guiado como a estas creencias que ellos tienen. Y cuando entras, te empiezan a hacer una serie de preguntas en donde pues te dicen si quieres hacer parte de esto, de lo que se trata. Y acá es donde empieza un proceso con cada persona que acepta seguir esta religión. Entonces puedes hacer un proceso de purificación, que si estás interesado puedes investigar, que incluso se meten con temas de salud, o sea, incluso salud física, o sea, de deporte, mental. Pero también hay una que nos causó mucha curiosidad, que es la auditación, que es donde ellos empiezan a indagar hasta lo más profundo de tu mente, de tal forma que te puedan resetear, algo así. Si se puede decir en un término fácil. ¿Cómo se logra? Porque entonces, yo vi que eso no es tan sencillo como, voy a auditar o se quedan con la mente positiva. No, ellos incluso incorporan, por eso es una religión muy costosa también, porque lógicamente que todos estos procesos tienen un valor, y tienen un valor porque incluso ellos ponen algunos dispositivos, ¿cierto? Claro, es que ahí es donde vamos, y por qué decíamos al principio que es una religión que el área psiquiátrica y psicológica no aprueba, y es porque ellos usan métodos propios de estas ramas, pero hacia otros enfoques. Objetivos, sí. Exactamente. Entonces este proceso de auditación involucra un dispositivo que se llama emitter, que es como un aparato en donde te ponen a ti. De hecho, hay un video en la página donde se ve que es un aparato
hay varios, pero uno de ellos es como con las manos, te meten las manos y empieza a medir el flujo eléctrico del cuerpo, según ellos. Y esto hace que el auditor, porque hay una persona, empieza a hacer una serie de preguntas de tu vida, de lo que has hecho, de lo que has vivido, de lo que es, de los traumas, te saca absolutamente todos tus secretos más íntimos y privados de lo que tú quieras imaginar. Y según lo que ellos dicen es que te ayuda a identificar áreas de angustia espiritual y descubrir cosas sobre sí mismo y mejorar su condición. Entonces te lo venden como un bueno, podemos ayudarte a tener una vida nueva, pero entonces déjanos entrar y empiezan a indagar. Acá hay un punto muy importante y porque muchas estrellas de Hollywood han intentado salirse, pero no han podido. Y es porque tienen absolutamente todos los secretos de esa persona. Y ellos lo toman, o con estos famosos lo han tomado para amenazarlos y decirles, si usted se sale, nosotros vamos a ser los que le vamos a publicar todos sus secretos. De hecho, usted mira y en internet se va a dar cuenta que uno de ellos es John Travolta, que dicen, esto no es algo que yo lo confirme porque no conozco ni he hablado con él, pero dicen que él en algún momento lo ha intentado hacer, salirse, pero es como una logia tan poderosa que te dice, tú te vas a salir, entonces acá empezamos. Y acá hay algo muy importante que lo vamos a leer después, y es que para ellos el estar ahí es algo muy celoso y es algo que entras, pero salirte es complejo. Lo que pasa es que en eso que tú dices, algo que me ha llamado mucho la atención es que se vuelve una relación bilateral, por decirlo de alguna manera. Es una relación de dos entre la iglesia, entre ellos como religión, las personas que pertenecen y la persona que llega nueva. Entonces, en la medida de que tú, lógicamente, en este proceso de auditación y en los demás procesos que ellos tienen, que son bastantes, para sí, comenzar a servir, para comenzar a hacer muchas cosas dentro de su misma comunidad, entonces la iglesia va mostrando algunos secretos que hacen parte de sus principios. Entonces, lógicamente, ellos lo hacen en aras de que la gente se sienta en confianza, en mutua confianza. Tú compartes lo más secreto de tu vida, nosotros comenzamos a compartir. De ahí que sea muy fácil entrar, pero casi imposible salir, porque lógicamente que a esta iglesia no le conviene que las personas revelen todos los secretos, todo lo que se ve por dentro, porque incluso en muchas de las investigaciones federales que se ha llevado en los Estados Unidos, se ha logrado evidenciar que muchos de estos procesos dejan de ser procesos superficiales y comienzan ya a tener un impacto físico, de abuso físico, mental, en las personas, donde les hacen hacer trabajos forzosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que esta ha sido una de las religiones más cuestionadas en torno a todo lo que sus miembros tienen que guardar, no porque ellos quieran hacerlo, sino porque hay una amenaza constante de que en caso tal de que toda esta verdad sea revelada, pues ellos igualmente sean expuestos a todas las demás personas. Y segundo, es que dentro de estos procesos ellos conocen el mundo de las personas, es decir, su familia, sus amigos, su trabajo, sus conocidos. Todo. Y cuando ellos logran identificar, que es otro de los puntos por los cuales ha sido tan perseguido, es que, por ejemplo, estamos casados, Viviana y yo, ella o yo decidimos entrar y ser parte, pero resulta y sucede que allá se enteran que Viviana o que yo no estamos de acuerdo, o sea, uno de los cónyuges no está de acuerdo con la conversión del otro, prácticamente que ellos con un equipo jurídico, con un equipo de personas que ellos ya tienen diseñado, hacen todo para que hayan separaciones, para que las personas se distancien, para que prácticamente la vida social de la persona se resuma en este credo, en lo que ellos viven internamente dentro de estos edificios. Así es. Entonces, en esa auditación y todo, digamos que lo llevan hacia que la persona crea que es un ser inmortal, un ser, como les decíamos, con capacidades ilimitadas. Y ellos le llaman a esto o a ese ser que logran que uno, digamos que cada ser humano puede llegar a ser, lo llaman como una fuerza, que su nombre es Tetán, así lo denominan ellos.
Y esto dicen ellos, escalar el puente hacia la libertad trabajando para ser un tetán operante que en el nivel más alto trascienda a la ley material. Y ellos también dicen que pueden cambiar el mundo material en su mente. O sea, el poder completo de ellos está en sí mismos y en su mente. Por eso van hacia la mente. Por eso es que la auditación va hacia tus recuerdos, tus momentos, tus traumas, tus vivencias. Todo lo que tenga tu mente lo trabajan de tal manera que tú, según ellos, logres alcanzar la libertad y puedas cambiar incluso el mundo con tu propia Es que mente. fíjate, por ejemplo, para que las personas se familiaricen con conceptos que son tan vagos y al mismo tiempo tan difíciles de entender. Por ejemplo, este tema del tetán. Yo tengo acá una definición que lo ilustra de la siguiente manera. La cienciología enseña que la humanidad es un ser inmortal, llamado tetán. Ujú. Es decir, la humanidad, todos nosotros somos seres inmortales, que cuando alcanzamos como nuestro máximo, es lo que ellos llaman ese tetán, que no es originario de este planeta, Ujú. que está atrapado en este planeta por la materia, energía, espacio y tiempo, lo que ellos llaman Ujú. MIT. Ujú. Y esto yo quiero que ustedes lo vayan abordando porque lógicamente ya acá es donde ellos comienzan a meter muchas de las teorías de la ciencia ficción propias de este escritor que fue el fundador, que comenzó a escribir un montón de disparates, de novelas, de cosas que en su mente solamente eran realidad. Yo creo que él nunca llegó a aspirar a pensar que todos estos disparates podían volverse verdad en la mente de muchas personas. Así que esta persona comienza a meter todo esto y es donde él comienza a decir que hay otros planetas, que hay vida extraterrestre, que, o sea, comienzan a mostrar una serie de principios que de entrada y van, digamos, muy dirigidos a la pregunta que te hice, comienzan a mostrar que son incompatibles abiertamente al evangelio, que es lo que ya comienza, que Exacto. queremos comenzar a entrar a estudiar. Ajá. Porque la pregunta es, ¿la cienciología a través de los ojos de la Biblia, de Cristo, cómo puede ser interpretada? Entonces, comenzamos nosotros a ver un montón de diferencias en todas las doctrinas y principios fundamentales del cristianismo. De hecho, hay algo muy, muy curioso, pues que con todo el respeto uno dice, bueno, cada quien con sus cosas y sus creencias, pero causa mucha curiosidad leer esto porque algunos de los estudiosos de la cienciología, recuerden que estas personas sacan muchísimos libros, o sea, eso es una librería entera. Y unos de ellos decían que ellos promueven ideas de una antigua civilización intergaláctica, o sea, ya estamos yéndonos para otros espacios, en la que millones de seres fueron destruidos y se convirtieron en tetanes corporales, es decir, en los seres humanos, que continúan adhiriéndose a los espíritus humanos, o sea, que todavía siguen como cayendo esos tetanes corporales y causando más traumas, o sea, son los que permiten, digamos, que se hagan las vivencias. O sea, ellos creen en que de por allá salieron los seres humanos, que acá también hay seres humanos, pero que todos lograremos algún día llegar a ser unos tetanes operantes o los máximos, si se puede decir así. Mira, por ejemplo, un aspecto fundamental en esto que dices. La pregunta que muchos pueden estar haciéndonos es, bueno, estamos dirigiéndonos a Latinoamérica. ¿Por qué esta religión no ha crecido tanto en estos países y cuál es su forma de expandir sus enseñanzas? No lo vamos a llamar evangelizar porque es No. claro que no tienen un Nada que evangelio, ver. pero ¿cómo es que ellos o cuál es la estrategia que ellos tienen para llegar? Pues bien, a ellos no les interesa alcanzar las masas. Esto es algo que contrapone cualquier punto de vista con cualquier otra religión. Ellos están muy enfocados para ser autosostenibles con las élites Exacto. y esto de alguna manera va muy de la mano con algunas sectas como son los masones, como son los Illuminati, que ellos, a diferencia de cualquier otro grupo que busca expandir sus enseñanzas a demás personas, lo que ellos quieren es llegar a
algunas personas que para ellos son muy exclusivos. ¿Pero qué es ser exclusivo? Ujú. Pues son las personas más adineradas. De hecho, ahorita que vamos a hablar acerca de unos escándalos que han tenido pues la cienciología para ya entrar, digamos que a la parte bíblica, uno de estos puntos es que entre más tú quieras saber de los secretos o de las, yo no sé si llamarlo dimensiones, o de las jerarquías o de los, sí, de la cantidad de cosas que tiene la cienciología, entre más tú quieras saber, más tú tienes que aportar. Exacto. Entonces todo se mide con dinero. Entonces por eso vemos figuras como Tom Cruise, que es un actor súper reconocido en Hollywood, que evidentemente tiene muchísimo dinero y que hace parte de la élite de la cienciología, porque ellos se miden así. Entre más tú aportes, más yo te doy, más yo te dejo entrar, más empiezas a conocer. Que eso pasa mucho con la masonería. La masonería es igual, es jerarquía, entonces entre más tú tengas, entre más tú seas, más puedes entrar a nuestra élite. Así funciona igual. Esta es una religión entonces para las personas adineradas. Ujú. Esto es un principio básico, es una diferencia con cualquier otra religión, con cualquier otra secta, porque lógicamente ellos buscan las personas que puedan costear y pagar todos los procesos que internamente ellos tienen. Ahora, yo veía y es que ellos todos los días, no sé si acá en Bogotá, pero por lo menos en Estados Unidos, las iglesias todos los días funcionan y todos los días tienen cursos, seminarios, actividad, lo de la purificación, lo de la auditación, todos los días están funcionando. Entonces, si tú quieres llegar a tal hora, vas a encontrar que en el salón tal están hablando de dianética, en el otro están hablando de salud de yo no sé qué, en el otro de finanzas, y porque hace poco en Bogotá hubo un tema de finanzas grandísimo y fue allá, me causó mucha curiosidad, un seminario de finanzas y yo, ok, tienen mucho, entonces ellos se mueven todo el Claro, tiempo, todo el entonces tiempo. sucede que la gente normalmente dice, "Oh, ¿cómo hacen para costear todos estos templos?" Normalmente los tienen en zonas o en lugares que pues No, y hacen son... matrimonios, bautizos, hacen esto, servicios los domingos, o sea, ellos tienen actividad siempre. Pero lógicamente, como les decíamos, esto no es para todo el mundo. Las personas de alguna manera y no te van a poner, te prohibimos entrar, pero lógicamente dentro Sí. de todos los procesos que ellos hacen, cuando se den cuenta que tú no eres una persona muy adinerada, pues ellos permitirán tu permanencia, pero lógicamente el hecho de que tú puedas trascender dentro de la misma iglesia se va a ver reducido porque lógicamente cada proceso tiene un costo. Y lo otro, que de alguna manera es que esta puede ser considerada una de las religiones más punitivas. Es decir, que más castigo generan en las personas que de alguna manera buscan alejarse o distanciarse de las personas, más allá de revelar sus secretos y demás. Internamente, si la persona, por ejemplo, no sé, se distanció, se alejó por un tiempo y volvió, luego los procesos que se llevan internamente con esta persona no son los más adecuados. Ajá. Vuelvo y digo, desde abuso físico, abuso mental, o sea, son una serie de acciones que ellos tienen previstas para este tipo de Hay un personas. documental que, si no estoy mal, fue en el 2008, bueno, no estoy segura de la fecha, que se sacó, que lo sacó una persona, un ganador de Oscar, bueno, una persona reconocida, en donde empieza a investigar esta religión y por qué es tan llamativa, bueno, qué es lo que sucede. Y resulta que en medio de la investigación, que es muy interesante que lo vean, descubre varias cosas. Por ejemplo, eso, abusos físicos y abusos psicológicos, en donde en la auditación e incluso en otros espacios que no son revelados al público, sino que son muy propios de ellos, se demuestra que han habido abusos físicos. Otra cosa es lo de la desconexión, que era lo que hablábamos. Si hay un familiar que decide abandonar la fe de la cienciología, entonces tú tienes que cortar toda conexión con esta persona, absolutamente todo. No puedes hablarle porque si te descubren, esto trae consecuencias graves, o sea, para ellos esto es severo y lo tratan de manera muy, yo no sé si usar la palabra clandestina, pero realmente no se sabe muchos secretos que ellos tienen. También incluso se habla de trabajo forzosos para personas que han
yo no sé si han hecho cosas mal dentro de la iglesia o se han ido y han vuelto o ha pasado un proceso con ellos extraño, los ponen a trabajar forzosamente o algunos a trabajar con sueldos muy, no sé si usar la palabra miserables o muy pocos, muy Sí. como si fuera una limosna y los ponen a hacer estas cosas. Ellos se dice que en los Estados Unidos hicieron tanta presión a las autoridades que se quisieron denominar religión para ser exentos de pago de impuestos. Eso Ujú. también es un escándalo que salió. Lo que hablamos acerca de los miembros que empiezan a dar más para conocer más. Todo se mueve con temas de dinero. Y muchos, como decíamos, temen abandonar esta fe porque sean revelados todos sus secretos o porque sean expuestos de una forma muy mala y que los pueda dejar pues mal parados, porque como decimos, ahí se cuenta todo. Exacto. Y fíjate que como bien decíamos hace unos minutos con el tema de la ilegitimidad de la cienciología como religión, dado que su fundador estaba bastante lleno de las prácticas masones y de las prácticas illuminatis, pues hay un principio que tanto en la masonería como en estos grupos sectarios de los illuminatis, en un comienzo ellos abrazan para no asustar en un Claro. primer momento a las personas, y es que ellos dicen que ellos abrazan a todas las formas de creo. Es decir, ellos son personas completamente ecuménicas en un comienzo. Esto mismo lo hace la cienciología. Y fíjate esto, aunque los cienciólogos aseguran que la cienciología es compatible con el cristianismo, la Biblia se contrapone a todos y cada uno de los puntos de las creencias que ellos sostienen. Vamos a ver algunos que son bastantes importantes. Yo quiero antes de empezar con toda la lista, es simplemente que usted busque 2 de Timoteo 3:16 al 17 que dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, todo esto es inspirado ¿por quién? Por Dios, punto. Esto es palabra de Dios. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Porque ellos, digamos que nunca tienen la Biblia, o sea, eso es una mentira completa. Siempre se basa todo en su autor, o sea, en Hubbard, en El señor Hubbard, señor creador. escritor de ciencia ficción. Exacto, entonces ellos, como dice mi esposo, es muy cierto lo que dice al principio, no te van a decir, ¡uy, salte de acá! No, de hecho, bueno, tú crees en esto, crees en Dios, bueno, ven y te enseñamos y te empiezan a conducir, de alguna manera te empiezan a quitar ese concepto de la cabeza. Y como decía mi esposo, hay una serie digamos que de cosas que se De contrarrestan con la Biblia. Y es que, como bien dicen ellos, no creen en un Dios creador. O sea, ellos creen que... Exacto. Primera Sí, doctrina fundamental, ellos no creen que sea Dios el creador del exacto. universo. Y pues sabemos que Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y ahí empieza la narración de la creación, pero afirma que hay un Dios creador. Sí lo hay. Me causa mucha curiosidad y es que en la página oficial de ellos dice, con su entorno, con sí mismo, con su familia y con un ser supremo. Ahí te lo meten como para, te enganchamos. El gancho. Pero eso no es cierto. Ellos no creen en esto y nosotros absolutamente creemos en un Dios creador, que es el Dios, el único Dios verdadero, quien nos creó y quien hizo todo. Exacto. Segunda doctrina en la cual ellos obviamente no creen y se contraponen abiertamente a los principios bíblicos. Pues primero, ellos no creen que Dios haya sido el creador del universo, pero tampoco consideran que Dios haya creado a los seres humanos y por ende, lógicamente, tampoco creen en que las personas nacen nuevamente a través de Cristo. Es decir, ellos se contraponen a lo que dice Génesis 1:27 porque ellos no creen. Exacto, Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Si usted lee este versículo se da cuenta de 3 afirmaciones continuas
que Dios creó al hombre, que lo hizo a imagen y semejanza, que lo creó y vuelve y reitera que Dios, varón y hembra, los creó. Exacto, porque, a ver, ¿qué sucede? La palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña que las personas que aún no han nacido nuevamente a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, son personas que son criaturas creadas por Dios. Cuando las personas reciben el llamado, cuando las personas reciben a Dios en su corazón, cuando las personas se arrepienten y nacen nuevamente a través de Cristo Jesús, ahí es donde se consideran que son hijas de Dios, nuevas personas. ¿Y qué me llama la atención? Vamos a abrir el tema de la salvación. Por ejemplo, la salvación para ellos. La cienciología cree en la reencarnación y que la salvación personal en la vida de uno consiste en la salvación del ciclo del nacimiento y la muerte. Y en sí mismo. Recuerde que siempre hablamos que ellos creen en que se salvan a sí mismos. Asociado con la reencarnación. Ellos creen que las prácticas religiosas de todas las creencias son el camino universal a la sabiduría, entendimiento y salvación. Pero es una salvación hecha completamente por obras, pero ellos, vuelvo y digo, se dirigen a una salvación hecha por ellos mismos porque ellos son el propio Dios de su vida, es lo que ellos creen. Entre más tú regeneres tu mente y te vuelvas ya a esas dimensiones y te vuelvas un tetán, como ellos hablaban, operante, ahí es donde tú, según ellos, alcanzas la salvación de tu espíritu. Exacto, y acá nosotros nos contraponemos, vale la pena recordar un versículo básico que es Juan 14:6, que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros sabemos que solamente hay un camino, solamente hay una vida y solamente nosotros sabemos que la única salvación puede ser dada a través de Cristo Jesús. Hay otro versículo que es Efesios 2:8 que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes. Esta palabra es muy importante. Esto no procede de ustedes, es decir, tú no te salvas a ti mismo, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recuerden que ellos dicen que son básicamente buenos. Y acá nos habla que nosotros, todo lo contrario, somos malos por esa naturaleza pecaminosa y necesitamos a un Redentor. Tal y como lo dice Efesios 2:8 también, que dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que hubo una redención. Ellos no la creen. Creen en una salvación en sí mismos, creen en alcanzar una dimensión y una salvación completa por lo que hacen, por lo que trabajan, y sacan de la ecuación todo esto. Sobre todo que me impacta es que resalten que el hombre básicamente es bueno. Cuando, por Dios, estamos llenos de tanta maldad y que ahí adentro hay una cantidad de maldad impresionante. Y de ahí se desprenden dos principios que lógicamente se contraponen a la Biblia de lo que ellos creen, y es que lógicamente ellos no creen en el reino de los cielos y tampoco creen en el infierno. No. Para ellos, vuelvo y digo, entiéndase la reencarnación como una oportunidad más para alcanzar ese estado supremo que ellos consideran que es lo máximo, ¿sí? También me pregunto, entonces, y les hago esa pregunta a ustedes, y me la hago a mí, se la hago a mi esposa. Entonces, para ellos, ¿quién es Cristo? Cristo lo toman como un ser que defiende, según ellos, la reencarnación. ¿Por qué? Porque como Jesús viene del Oriente, lo toman como si él también hubiese practicado estas tradiciones orientales propias de, por ejemplo, del budismo o de este tipo de religiones de esas áreas. Entonces lo toman como un ser que puede promover la reencarnación y que tiene otros conceptos místicos como este tipo de religiones, pero no lo toman como nada más. La respuesta que yo encuentro a esta pregunta sobre
ellos cómo ubican a Jesucristo es esta. Como casi todos los demás sectas, la cienciología niega la deidad de Cristo. Total. En vez de tener esa visión bíblica de quién es Cristo y todo lo que Él hizo, ellos le asignan, las características de alguna clase de Dios menor, quien ha obtenido una clase de estatus legendario a través de los años. Ellos lo categorizan como una persona que alcanzó como un estado supremo. Recuerde, cuando le hablamos de que ellos no le dan esa deidad es porque no creen en Él como Dios, sino ellos lo ven como un hombre que se desarrolló a sí mismo. Y recuerde que ellos por medio de la resurrección buscan que las personas lleguen a un estado supremo incluso para ser dioses. Entonces, cualquiera podría llegar a ser como Cristo según ellos. Y eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a ver con unos ojos de bastante preocupación cuando las personas se adhieren a este tipo de pensamientos, ¿no? No, y de hecho me impacta mucho cómo se enfocan en enseñarle a las personas que tú puedes ser un Dios, que tú puedes alcanzar una naturaleza divina. Y mira lo que dice Isaías 45, versículo 5, y después voy a leer el versículo 18 de ese mismo capítulo, que dice: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido. Y dice el versículo 18, porque así dice el Señor, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Así es. Y por último, ellos ubican todas las enseñanzas bíblicas y todas las enseñanzas del Evangelio de Jesús, las ubican en una categoría menor de conocimiento. Esto ellos lo hacen de esta forma porque para ellos es mucho más real esa ciencia ficción que algún día escribió su autor, que lógicamente la infalibilidad que podemos encontrar en la palabra de Dios, que fue inspiración del Espíritu Santo y dada a los hombres para conocer a Dios, ellos no le encuentran algún sentido o algún contexto que les aporte a su conocimiento supremo. Entonces, lógicamente, niegan de entrada toda utilidad que puedan encontrar en la Biblia. Queremos en estos momentos cerrar este programa diciendo lo siguiente. Nosotros hacemos un esfuerzo porque sabemos que son muchas las personas que de alguna manera se pierden en estas enseñanzas. La gente dirá, en Latinoamérica, por fortuna, esta es una religión que no ha tenido el crecimiento que ellos esperan. Yo creo todo lo contrario, creo que ellos han logrado los objetivos que se han propuesto. Como digo, la meta de ellas no es alcanzar a todo el mundo, pero sí es llevar mucha de su influencia a muchos lugares a través de personas que por medio de los medios, que por medio del entretenimiento, etcétera, etcétera, de las enseñanzas, de lo que ellos creen que pueden aportar a la sociedad, ellos seguramente han obtenido un lugar mucho más grande del que usted y yo creemos. La invitación que hacemos con este programa es que todos, absolutamente todos, estemos preparados y que nos demos cuenta que cada vez estamos más llenos de un entretenimiento que no es sano. Es increíble y es una crítica que yo veo en toda esta religión, sobre todo en su crecimiento en los Estados Unidos, porque esta religión tuvo su momento de boom cuando las personas se dieron cuenta que muchos de sus feligreses, por decirles de alguna manera, eran personas que pertenecían a ese mundo de entretenimiento gigante, de élites, de influencia. Y lógicamente hoy tenemos un mundo que quiere conducirse hacia allá. Sí, o sea, todo el mundo desea llegar allá, todo el mundo quiere buscar la forma, experimentar esos mundos del entretenimiento, de la gloria, del dinero, de las cosas que para ellos son importantes. Hoy hacemos una oración, hacemos justamente un llamado para que todos nos podamos volver. Miren, volvernos a la senda antigua es abrazar la Biblia, es encontrar las riquezas de la enseñanza de la palabra, es vivir con pasión, con decisión,
Es decir, no ser cristianos radicales y comenzar a aportar para que nosotros seamos personas de influencia, no porque queramos que nos sigan a nosotros, sino porque añoramos y anhelamos que las personas sigan a Cristo a través de nuestra vida. Ahora, nosotros hicimos un resumen muy rápido porque, como decimos, si usted quiere investigar mucho más acerca de esto y compararlo con la Biblia, lo puede hacer. O sea, esto es un resumen muy rápido en donde le damos luces de ojo con lo que de pronto estás permitiendo, ojo con los pensamientos que de pronto estás teniendo para que te puedas alejar de Dios, y esa no es la idea. La idea de estos programas es acercarnos a una fe real, a un Dios verdadero y que seamos verdaderos hijos de Dios. Entonces, pues vamos a orar para terminar con este programa. Entonces, por favor, allá en casa, dispongan su espíritu. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por este programa, por la vida de mi esposa, por la vida de todos los que nos ven, Señor. Este programa, más allá de ser un programa informativo, Señor, lo que busca es que estemos preparados, Señor, que entendamos, Señor, que en estos tiempos el enemigo, Señor, ha hecho muchas trampas para que tus hijos caigan, Señor. Oramos para que las personas realmente están más cimentadas en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en este programa. Te amamos, Señor, te entregamos todo lo que somos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa de Che Hoy Vivi. Si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro programa con otro tema muy interesante. Así que estén muy pendientes de nuestras redes, de estos programas y de todo lo que hacemos. Que Dios los bendiga, les enviamos un abrazo muy grande, nos vemos pronto.